Hola Iglesia del Señor Jesucristo, les saludo en esta hora. Deseo que la gracia del Padre continúe formando en sus corazones vida, dando sabiduría para que podamos continuar este proceso en nuestra vida, pero con la guía del Espíritu Santo. Recuerde que es el Espíritu el que nos guía a toda verdad. Bueno, en esta hora vamos a continuar en ese ciclo de enseñanzas que veníamos meditando en la palabra relacionado con las preocupaciones, la ansiedad y el afán. Hemos visto lo importante que es conocer a través de la palabra qué cosas afectan nuestra vida que parecen ser muy naturales, pero que en realidad van en contra de lo que Dios dice en su palabra. Hoy hablaremos sobre el afán. Definimos que el afán es el deseo intenso que nos mueve a hacer algo y que ese deseo intenso vuelve y abre el ciclo, como les repetí anteriormente, abre el ciclo nuevamente para poder entrar a la preocupación. Es un ciclo que no se cierra, entre tanto que no pongamos nuestros ojos en el Señor y conozcamos lo que la palabra dice. El afán produce fatiga, pero la definición de afán es preocupación y ansiedad. Y resulta que fueron las dos palabras que resolvimos en las enseñanzas anteriores. Es decir, que esta palabra vuelve y enlaza todo el ciclo, porque después de que salimos apresurados a buscar las cosas, no con la dirección de Dios, sino con nuestra manera de vivir, con nuestro intelecto, con nuestro entendimiento humano, entonces caemos tal vez en desaciertos, caemos en errores y este nos vuelve a producir nuevamente el ciclo de la preocupación y la ansiedad. Pero quiero hablarles en esta hora sobre el afán, pero no me voy a enfatizar en mostrar todo el afán que hay en nuestra vida. Recuerde que lo hemos venido estudiando a través de estas enseñanzas y hemos notado que en nuestra vida hay afán por muchas circunstancias, pero hay una en particular que nos genera mucho y es el dinero. El afán por adquirir, por vivir, por ser, nos hace vivir en un estado de incredulidad. Porque nosotros, cuando miramos desde el punto de vista de nuestros deseos, de lo que queremos ser y hacer, indiscutiblemente que aparece la figura del dinero. Es decir, que nos permanecemos en nuestra vida trabajando, haciendo negocios, pensando qué podemos hacer para lograr obtener nuestros sueños, pensando cómo podemos alcanzar nuestras metas. Y siempre llegamos a una conclusión, se llama el dinero. Por eso, quiero que revisemos la palabra en el primer libro de Timoteo, capítulo 6, verso 10, y dice así. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Vemos aquí algo que nos revela cuáles son los afanes que tenemos en nuestra vida. El afán de poder tener conocimiento, estudio, es por tratar de mejorar también una situación económica en nuestra vida. El afán por el trabajo tiene que ver por tener cómo proveer y cómo poder vestir y cómo poder comer y cómo poder viajar. Entendemos entonces que en la palabra hay algo fundamental para nosotros, pero que a causa del afán, no nos permite conocer la verdad en Dios. La palabra es fiel y verdadera, y en el libro de Mateo capítulo 6, verso 25, quiero que miremos algunos asuntos que Dios refiere en relación a los afanes. El afán y la ansiedad. Mateo 6, capítulo 6, verso 25.
Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Cuando hacemos referencia a esta parte del pasaje, qué habéis de comer o qué habéis de beber, está implícito allí que el ser humano tiene necesidades y que esas necesidades debe de cubrirlas. Por eso debe de recurrir a ese elemento que le proporciona la satisfacción de esa necesidad. Entonces dice, ¿qué habéis de comer o qué habéis de vivir? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Está hablando de que no nos afanemos por lo que tiene que ver con lo natural para nuestra vida. No nos afanemos por qué vamos a comer o qué nos vamos a colocar, qué vamos a vestir. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Es muy parecido a lo que hemos venido hablando en la otra enseñanza, pero quiero avanzar un poco más en este capítulo. Dice que en el verso 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Bien, mira, es claro. La palabra dice que no es por tu afán que tú puedes conseguir las cosas. No es por tu ansiedad que tú puedes conseguir las cosas. Mira, encontré, haciendo todo un análisis de lo que necesitamos entender de la palabra, un poco disgregando todo el tema del afán, encontré unas palabras que son bastante significativas, que son sinónimos de la palabra afán. Tiene que ver con ambición y codicia, deseo intenso. Y esto me lleva a referir este tipo de pasaje de la Biblia junto con el anterior que leímos. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y dice que por el cual codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe. Recuerde que cuando tenemos un objetivo claro en Dios y ponemos nuestros ojos en Él y pedimos la guía del Espíritu, vamos a poder alcanzar nuestras metas. No por mi conocimiento y mi capacidad intelectual, sino porque el Señor así lo ha definido para mi vida. Es una de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas como hijos de Dios. Y es que nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Y la palabra desamparar es decir que en todo, cuando Él dice que nunca nos desamparará, es decir que nunca nos dejará sin su protección, sin su cobertura, sin su provisión. Ver cómo si nosotros ponemos nuestros ojos en ese tipo de asuntos, en afán, vamos a terminar desviándonos de nuestra fe, porque nuestra fe debe estar puesta en el Señor como el autor y consumador. Él es el que hizo todas las cosas, Jesucristo el Señor. La palabra dice que en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿será que entonces no podemos anhelar cosas intensamente? Sí, porque una cosa es el anhelo y otra cosa es el afán. Y cuando nosotros anhelamos, Dios que conoce nuestros pensamientos, Dios que conoce nuestros deseos, la palabra dice que Dios suplirá todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas. ¿Qué te falta a ti? Dios te lo suplirá. ¿Debes de tener entonces afán por suplirlo? No, todo tiene su tiempo, dice Salomón. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Entonces, si Dios suplirá todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas, ¿por qué tenemos que tener afán? Nuestra ansiedad y afán deben estar centradas, ahí sí,
en algo fundamental. Según Romanos 1:5, Pablo decía que él estaba ansioso de predicar el Evangelio. Nuestro afán de conocer la verdad en Dios, nuestro afán de entender cuál es el propósito de vida que Dios tiene para nosotros, el afán de poder ser partícipes de toda la obra, de todo el bienestar del reino, ese debe de ser nuestro afán. De entender que Dios quiere lo mejor para mi vida, pero para ello necesito conocer la palabra. Mi afán debe de estar centrado en el conocimiento de Dios, pues tomando la palabra afán desde otro ámbito. Pero no me quiero desviar sobre ese camino, porque por ahí hay mucho que hablar y hay muchas cosas que poder definir de lo que tiene que ver con nuestro anhelo como personas espirituales. Y la palabra dice que buscad primeramente el reino de Dios, de su justicia. Ese es nuestro anhelo, nuestro afán. Debe de ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque, amados, la palabra dice que lo demás vendrá por añadidura. Las demás cosas vendrán por añadidura. Si buscamos primeramente el reino de Dios, buscar, estar afanosos por entender y conocer la verdad de Dios, buscar el reino, su palabra, la vida del Espíritu, el conocimiento de Dios y su entendimiento sobre nosotros, su sabiduría, eso nos llevará a que una vez empecemos a caminar en fe, en todo lo que Dios dice que somos, en todo lo que Dios dice que tenemos que hacer, entonces las demás cosas serán añadidas. No por cuánto corras tú, no por cuán inteligente seas, no porque vengas de cierto linaje y tengas que seguir continuando con esa herencia y ese desarrollo familiar, sino porque lo haces porque Dios quiere bendecirte, porque esperando y confiando en Él, Él hará. Dice la palabra: confía en Jehová y Él hará, y concederá las peticiones de tu corazón. Mire Dios cómo es de bueno, mire Dios cómo es de sabio. Bien, ahora vamos a mirar una parte en la palabra de un hombre de Dios, un hombre de fe, que en el afán, en su familia, de poder ver cumplida esa promesa, se confundió. Vemos cómo en el libro de Génesis capítulo 16, Sara, la mujer de Abraham, pretendiendo darle hijos, cometió un error. En el capítulo 15, la palabra habla que Dios le promete a Abraham un hijo. Y allí vemos cómo Dios quiere cumplir parte de esa promesa que le prometió a Abraham. Dice en el versículo 4, dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo, estoy en Génesis 15:4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredaré sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Luego, en el siguiente pasaje, encontramos a su esposa, Sara, hablando sobre el tema. Abraham le dijo a ella que el Señor, por supuesto, como esposos, la palabra no lo menciona, pero le comentó sobre la palabra que Dios le había dado. Le dijo: el Señor nos promete heredad. Siempre a nuestras esposas le contamos todo lo que el Señor nos habla. Pero aquí vemos algo importante. Dice: Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos. Yo pienso que Sara le cuestionó la palabra que el Señor le dio. Recuerda cómo pasó en la vida de ella esas cosas. Ella cuestionó de pronto esa palabra y aquí tal vez vivía hablando con su esposo, diciéndole: no,
soy una mujer estéril, no te puedo dar hijos, y pues la promesa que Dios te dio de la heredad y de la bendición, tal vez no la vas a poder tener. No la veo, no entiendo por qué Dios te dijo eso. Entonces dice, Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sara a Abraham, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Mira eso. Mira en el afán lo que nosotros decimos a veces. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sara. Entonces ella le ruega, dice, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Yo creo que ya le había dicho varias veces, mira, tengamos un hijo con nuestra sierva, porque yo veo que soy estéril y yo no te voy a poder dar hijos. Te ruego que tengamos un hijo con ella. Te ruego significa que tal vez ya había solicitado y Abraham tal vez no le había atendido. Pero aquí es algo muy claro. Aquí nos afanamos a tratar de ayudarle a Dios con las cosas que Él nos ha prometido. Y es el error más grande que tenemos como cristianos a veces. Afanarnos para hacer las cosas y confundimos esa acción de la fe y se convierte en una imprudencia. Porque pretender ayudarle a Dios, créame que nos va a salir muy mal el asunto. Y este caso no fue la excepción, no salió tan bien. Porque después de que la señora Agar quedó embarazada, empezaron los problemas con Sara, su señora. Entonces dice que Sarai tomó a Agar, su sierva egipcia, y se llegó a ella, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahora sí que tenía otro problema, y es que ahora tenía en su casa una enemiga, tenía una mujer que la despreciaba. Y entonces aquí arranca otra vez el ciclo. Preocupación. Empieza Sara a preocuparse. Dice que entonces Sara dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, y yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sara, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Es decir, ahora se enfrentó a un problema a causa de su propio afán. Pero más que su propio afán, es su incredulidad. Entonces resulta que aquí hay un componente que le vamos a agregar a la enseñanza. Y es que el ciclo de la preocupación, la ansiedad y el afán es el resultado de nuestra incredulidad. Vamos a ir ordenando la casa. Vamos a ir definiendo las cosas. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si el fruto de la incredulidad es estos estados mentales que Satanás coloca en nuestras vidas y que nosotros mismos también a veces los colocamos, porque a veces le echamos la culpa de todo a Satanás. Pero es nuestro manejo, es nuestra mente, es nuestro corazón el que a veces de él emanan estas cosas. La palabra dice que la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que lo que hay en nuestros pensamientos, de eso hablamos. Y mira que a veces la manera como confesamos las cosas con incredulidad nos llevan a entrar a ese estado mental preocupante, difícil y ante todo desequilibrante en nuestra vida espiritual. Pero el resultado de esto, a causa de la incredulidad, hace que nuestra vida se desvíe del propósito de Dios. Ahí nos toca ponerle atención, porque primero no estamos preocupados por aprender de la palabra, no estamos preocupados por saber si amamos o no a nuestros hermanos, ¿no? Porque para nosotros eso sería como algo natural. De hecho, acuérdese que estar preocupado es algo tan natural
que lo hemos confundido como algo bueno y termina siendo algo desastroso en nuestra vida. Pero nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Cuando yo digo que me preocupo por algo, es porque no he creído en lo que dice la palabra. Sara no creía lo que Dios había dicho. Sara no creyó que Abraham iba a tener heredad y que la heredad iba a ser a través de ella. Más adelante lo vemos, que ella se rió de lo que escuchó, de lo que Dios decía que ella iba a tener, el hijo de la promesa. Y esa risa, aunque ella dice que no se rió, y ahí hay un dilema de risa, pero cuando uno se ríe a veces es cuando se burla de algo, porque aquí esa risa era como un tonto burlona, tenía que ver con incredulidad. Entonces, en nuestro afán aparecen situaciones que nos impiden ver lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nuestros afanes por las cosas del mundo son bastante complejos y no permiten que podamos avanzar. Quiero que volvamos nuevamente al libro de Mateo. Allí vamos a encontrar otras verdades de la palabra que son significativas. Y en el versículo 31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe que tú necesitas el dinero. Dios sabe que tú necesitas comer, que necesitas vestir. Dios sabe que tú anhelas y deseas también viajar, tomarte unas vacaciones, comprar un auto. Dios eso lo sabe, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero sabiendo nosotros, o tal vez nosotros no sabemos que Dios lo sabe, eso sería terrible. Pero nosotros sabemos que Dios sabe qué necesidades tenemos. Entonces, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire que ahí se complementa con lo que veníamos hablando. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. El día de mañana trae su afán. Todas las cosas tienen su momento. En el Salmo 37, versos 7 al 9, la palabra dice: confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Y cuando me refiero a este pasaje, es porque Dios quiere que estemos confiados, tranquilos. Dios quiere que andemos esperando. La palabra esperar significa confiar en que Dios lo hará. Dice: confía callado en el Señor y espérale con paciencia. La parte opuesta al afán es la paciencia. Es esperar. Es la tranquilidad. Estemos tranquilos. Éxodo 14:14, recuerda: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero a veces, en las circunstancias, en las dificultades que tenemos, en esos grandes problemas que son las luchas que decimos nosotros, lo que el Señor dice es que Él peleará por nosotros. Él tomará esa causa como de Él y que Él lo hará por nosotros, pero que nosotros debemos estar como tranquilos. O sea, tranquilo, cálmese. Esté en el Señor calmado, espere. Confía en el Señor y espérale con paciencia. Tú tienes un anhelo, ponlo delante de la presencia del Señor. Lo veíamos, que traigamos delante del Señor. Debemos traer nuestras peticiones, dice la palabra. Debemos poner nuestras cargas delante del Señor para que Él las tome, para que Él las conozca. Y dice que confía
callado en el Señor. Primero, cuando habla de confiar callado en el Señor, es porque nosotros tenemos una muy mala costumbre. Y es que le contamos a todo el mundo nuestros problemas. Y es que le contamos a la gente también muchas de las cosas que vivimos y no se las contamos a veces al Señor. Pero el Señor quiere aquí que tú confíes en Él callado, tranquilo. O sea, Dios, yo tengo esta dificultad. Padre, yo tengo esta dificultad. La pongo en tu presencia. Pero déjala ahí. No le cuentes a los demás. Mira lo que pasa cuando nosotros le contamos las cosas a los demás. Siempre vamos a tener un consejo equivocado o muchas veces podemos tener un consejo acertado. Pero nosotros tomamos más a veces las opiniones equivocadas y eso nos lleva a traer afán, nos lleva a tener afán. Entonces, confiémosle al Señor las cosas, dejémoslas solo en su presencia. Es como una confesión íntima delante del Señor. Porque cuando tú le comentas a alguien, te puede dar un consejo que te va a llevar al afán, a que te muevas. No, pero no te quedes esperando. Haz lo que tienes que hacer y ve y pregúntale, lleva, habla, que te ayude fulano, que te ayude sultano, que alguien pueda recomendarte, que alguien pueda... Créame que eso no funciona. Y si funciona, no esperes a que las cosas te vayan a salir tan bien como tú quieres. No busquemos palanca para nada, como decimos en nuestro argot. Buscar palanca es tener un recomendado, ser recomendado para poder adquirir, para poder llegar, para poder tener. No, hagámoslo directamente con el Señor. Pongámosle al Señor nuestras cargas, pongámosle al Señor nuestras peticiones. Dejemos que Él obre. Esperemos, dice, confía callado en el Señor y espérale con paciencia. Pues bien, ahí está el otro secreto. La única manera de nosotros romper todo el ciclo que les he venido hablando tiene que ver con algo que ahora es parte de esta enseñanza y de esta recomendación y de lo que ya vamos a dejar atrás, que hemos visto, pero que ahora vamos a estar en paciencia, entendiendo y conociendo lo que Dios quiere para nosotros. Primero, callemos, presentémosle al Señor nuestras peticiones y esperemos calladitos, con paciencia, sin irritación. Y a veces nos ponemos como pensativos, preocupados, ansiosos, irritados y hasta le decimos al Señor, pero yo que soy tu hijo y lo que yo necesito, tú no me lo has dado. Y mira a mi vecino que no te conoce, que no es cristiano, que no te ama y mire cómo prospera. Mira lo que dice la palabra acá. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, mas los que confían, los que esperan en el Señor, poseerán la tierra. Y cuando habla de poseer la tierra, habla de las cosas que Dios ha permitido y ha dejado en la tierra, en la sociedad, para nosotros. Lo que hay, el alimento, el vestuario, la vivienda, la movilidad del auto, las vacaciones. Mira, la tecnología que a veces nos gusta. Todas estas cosas no son malas. Todas estas cosas han sido dadas para nuestro servicio. La palabra dice que todo nos ayuda para bien. Para los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Todas las cosas que Dios ha dejado en la tierra nos ayudan para bien. Pero, iglesia, debemos estar con paciencia, esperando a que esas peticiones que le hemos dejado al Señor, Él las conteste en su tiempo. No podemos irritarnos, no podemos
en ansiedad y en afán salir a buscarlas. El Señor lo hará. El Señor lo hará. Él lo ha prometido. Él ha prometido estar con nosotros. No podemos actuar en incredulidad saliendo a hacer las cosas que Dios nos ha pedido, que esperemos con paciencia que Él las hará por nosotros. Aquí el componente de la incredulidad se abona a este estado mental que hemos venido hablando. Es decir, que si tú te devuelves un poco y tú piensas y dices, bueno, yo a veces actúo con preocupación, bueno, yo a veces actúo en afán, me da ansiedad, piensa lo siguiente, que si esas situaciones o esos estados mentales son el resultado de la incredulidad, significa que tú no le estás creyendo al Señor. Significa que tu fe está puesta en otras cosas. Que tu fe no es la fe del Espíritu la que habla acerca de la fidelidad y la verdad de Dios. Recuerden que les expliqué cuando hablamos de ojos de fe. Les expliqué lo que significaba la fe en el Espíritu y a dónde nos llevaba ese creer. Fe es creer en la fidelidad y la verdad de Dios. Esas son las definiciones que vienen propias del hebreo. O sea, cuando tú te preocupas por las cosas, tienes afán en conseguir las cosas, estás obrando en incredulidad. Ahora, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entremos en un momento de meditación. Meditemos en la palabra. ¿Por qué nos preocupan las cosas? ¿Por qué los afanes nos gobiernan? ¿Por qué la ansiedad turba nuestra mente, como dice la palabra? Que no se turbe vuestro corazón. O sea, que no se bloquee, que no se desvíe. ¿Qué hace eso? ¿Y por qué la incredulidad produce eso? ¿Qué representa que todavía seamos incrédulos? Es que aquí la palabra incredulidad no se está refiriendo al ser humano que no ha conocido a Cristo. Aquí la incredulidad tiene que ver con hijos de Dios, con redimidos por la sangre de Cristo, que aún caminan en mentira. La mentira es no creer en la verdad de Dios. Y andar en esa mentira te hace una persona incrédula. La mentira no es solamente decir mentiras. La mentira en el parámetro espiritual es que tú no vivas la verdad de Dios. Y Dios te dice que Él suplirá todo lo que te falta. Dios te dice que Él peleará por ti. Dios te dice que Él es tu pronto auxilio. Dios te dice que Él es tu protector. Dios te dice que Él es tu roca fuerte, tu castillo, tu libertador. Dios te está diciendo quién es Él. Entonces, vayamos a incredulidad. ¿Qué es lo que no crees de Dios? ¿Qué es lo que no crees del Padre? ¿Que Él es fiel? ¿Que Él es poderoso? Yo creo que es eso. Yo creo que nosotros vemos a nuestro Padre Dios como vemos a nuestro Padre terrenal. Alguien sin el poder de cambiar las cosas. Porque muchas veces nuestros padres terrenales cometieron fallas con nosotros. Y la idea que tenemos de un padre es como la del terrenal. Pero te voy a decir algo. Quítate esa idea y esa semejanza de Dios con tu Padre terrenal. Piensa en lo que Dios dice en su palabra que Él es. ¿De acuerdo? Él es tu proveedor. Dios dice que yo soy tu proveedor. Dios dice que soy tu sanador. Dios dice que Él es tu bandera, Él es tu estandarte. Es decir, que Él es el poderoso, el victorioso. El Padre dice que Él te da la fuerza por Cristo. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que te da la autoridad. Él es el que te delega la autoridad hacia ti
para que tú la tomes y puedas avanzar contra las tinieblas. ¿En qué se basa tu incredulidad? Eso es un tema muy amplio, porque nosotros somos creyentes. La palabra creyente significa creer, pero también a veces el apóstol Pablo se refiere a la iglesia, una iglesia incrédula. También la palabra, cuando nos dice que no nos afanemos, que no nos preocupemos, está diciendo que somos incrédulos. Porque ese es parte del ciclo de vida, como se los expliqué y se los he venido contando. Entonces, ¿qué crees de Dios? Hoy que estás ahí reflexionando en este momento, ¿qué crees tú del Señor? ¿Qué crees que es Jesucristo? ¿Qué piensas que es el Espíritu Santo? Pues bien, todo lo que pienses en este momento no es real, porque tal vez lo estás haciendo con tu mente humana. Pero si tú vas a la palabra y estudias quién es Dios, vas a encontrar una fuente de vida inigualable. Vas a encontrar que Él es el Señor de todas las cosas y que tú estás al lado del gran yo soy. Y el gran yo soy es algo perfecto. Es una conjugación de Dios en el presente perfecto de Él, que Él es Dios ahora para ti. El gran yo soy para ti es ahora, no es mañana. Por eso te dice que no te afanes. Gran yo soy tiene en gramática una conjugación y es de presente perfecto. O sea que Jesucristo el Señor es tu presente perfecto, el ahora. Por lo tanto, ¿para qué te preocupas por mañana? Deja el pasado atrás. Si ni siquiera el Señor se acuerda de tu pasado, ¿para qué te acuerdas tú de Él? Tu futuro en Dios está asegurado. ¿Para qué piensas en tu futuro? Si Jesucristo es tu presente perfecto, y cuando habla de el gran yo soy como el presente perfecto, significa que todo para ti es perfecto en Cristo ahora. Bien, ¿qué estás creyendo entonces de tu Padre? Ahora, el Espíritu Santo del Señor es perfecto en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que Él nos guía a toda verdad. ¿Tú permites que Él te guíe a toda verdad? ¿O quieres hacerlo por tu propia cuenta? Se llama incredulidad cuando tú lo haces por tu propia cuenta. Pero cuando tú pones las cosas en el Espíritu, Él es el que te lleva y el que te hace caminar hacia la verdad. Incredulidad es pretender con mis fuerzas hacer las cosas. Incredulidad es creer que yo puedo hacerlo todo sin la ayuda de Dios. Incredulidad es hablarme a mi vida y definir que si yo no lo hago, no hay nadie que lo haga por mí. Como a veces decimos. No, es que si yo no lo hago, aquí nadie va a venir a hacerlo por mí. Pues déjame decirte que para ti, que conoces del Señor, para ti no opera. Porque si tú no lo haces, el Señor lo hará por ti. Pero quiero decirte algo más. Cuando tú decides hacerlo, el Señor se queda parado. Cuando tú decides actuar en tus fuerzas, Dios dice, yo aquí no me puedo meter, porque yo en las fuerzas del hombre no me voy a meter. Las decisiones del hombre son propias, su voluntad. Dios no se mete en la voluntad del hombre. Dios deja que el hombre decida qué hacer. Tú lo viste en el huerto del Edén. Dios le dijo que no podía hacer y se lo dijo con causa. Dios le dijo qué pasaría si él no obedecía. Pero Dios dejó la voluntad al hombre para que el hombre tome sus decisiones. Pero hoy yo te invito para que tus decisiones estén centradas en Dios, en la palabra. Por eso, cuando tú tomas tus decisiones, se van las preocupaciones, se va la ansiedad, se va el afán. Y ese ciclo mental te produce una serie de condiciones físicas peligrosas.
de salud mental difíciles. Las preocupaciones, la ansiedad y el afán te lleva a estrés, y el estrés te lleva a otras dimensiones mucho más complejas, enfermedades mentales. ¿Por qué el cristiano sufre enfermedades mentales? Por sus preocupaciones, por sus ansiedades, por sus afanes. Crisis, estados neuróticos. No puede el cristiano vivir en esta situación. No puede abrir puertas para que su vida emocional, su vida mental, su vida física se deteriore a causa de no creer. La vida del Espíritu en nosotros es completa. Por eso se llama vida del Espíritu. Tú tienes vida, no muerte. La vida del Espíritu te da vida en tu cuerpo. La vida del Espíritu te da vida en tu alma. La vida del Espíritu te permite vivir una vida completa en esas 3 dimensiones de tu ser: espíritu, alma y cuerpo. Pero tienes que creer que Dios es tu proveedor. Tienes que creer que Él suplirá, tienes que creer que Él hará. Confía en Jehová y Él hará y concederá las peticiones de tu corazón, dice la palabra. Pero confía. ¿Usted sabe qué es confiar? La confianza es de las cosas que Dios más desea de ti, que tú confíes en Él. Confiar es como depositar toda mi vida en una persona. Es como creerle en todo. Es como estar dependiendo de esa persona en todo. Yo no me muevo si la persona no me da el aval. Yo no decido si esa persona antes no me dice lo que tengo que decidir. Es una dependencia absoluta de Dios. ¿Por qué entonces hay incredulidad en nuestra vida? Porque no conocemos la palabra. Porque no ha sido revelada a nuestra vida la palabra fiel y verdadera de Dios. Porque el Espíritu Santo de nuestra vida tal vez no es lo más importante en este momento. Porque cuando el Espíritu Santo es lo más importante, la revelación de la palabra llega a nuestra vida. La revelación de la palabra es el mismo entendimiento, el espíritu de entendimiento, pero no el entendimiento humano, sino el entendimiento del Espíritu en tu vida, que te va a poder llevar a esas profundidades de la palabra, y ahí entonces vas a recibir lo que es antítesis al afán. Se llama la paz de Dios. Entonces te voy a decir cómo bloquees el ciclo. Cómo bloquees el ciclo de la preocupación, la ansiedad y el afán. Bloquéalo con la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios. Y declara para tu vida la vida del Espíritu. Dígale al Señor: yo quiero que mi vida que a mi vida sea revelada tu palabra, sea revelada la vida del Espíritu. Porque con la vida del Espíritu Santo en tu vida en pleno, es decir, todo lo que Dios ha dicho que es el Espíritu de Él para nosotros, también vendrá a tu vida un espíritu que se llama paz y gozo. Recuerde que el gozo y la paz son espíritus de Dios, son su forma en esencia. Por eso Dios dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. La paz y el gozo de Dios, que lo obtenemos por medio de la palabra, y esa palabra revelada por el Espíritu hará que el ciclo se rompa. Y tú tienes que renovar eso de tu mente. Por eso yo te decía, y vamos a hablar sobre el próximo mensaje va a ser sobre renovar nuestro entendimiento, la renovación de nuestra mente. La palabra debe renovar mi mente, y la palabra que renueva mi mente es la palabra, el entendimiento de Dios en mi vida, de lo que Él quiere que yo sea, de lo que Él quiere que yo viva. Él quiere que yo viva en su paz y en su gozo. Pero ¿cómo me puedo llenar yo de su paz si el Espíritu no está fluyendo en mi vida para que me enseñe a vivir en paz? Es que la paz no se obtiene por meditación. La paz no se obtiene yéndote al Tíbet,
ni metiéndote en una montaña, ni siendo ermitaño. La paz se obtiene en medio de las circunstancias cuando tú permites que el Espíritu de Dios guíe tu vida. Recuerda eso siempre. La paz no se obtiene en la tranquilidad. La paz se obtiene en medio de las dificultades. Porque cuando tú decides creerle a Dios, Él llena de paz tu vida y entonces todo te saldrá bien. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios no es lo que el hombre dice. La paz de Dios viene por el Espíritu. Por eso, ni meditando, ni leyendo libros, ni tomando agüitas, ni haciendo posturas, ni tratando de convencerte de que debes de ser una persona de paz, lo puedes lograr. Lo logras solo por el poder del Espíritu Santo. Lo logras solo a través del Espíritu Santo. Y te invito en esta hora para que rompas con ese ciclo mental de preocupación, ansiedad y afán. Rómpelo con la palabra. Declara la palabra sobre tu vida. La palabra dice que debes de renovar tu forma de pensar. La palabra dice que debes de pensar los pensamientos de Cristo. La palabra dice que debes derribar, quitar, sacar todos los argumentos en tu vida que van en contra del conocimiento de Dios. Quita todo argumento que no te permite vivir la vida de Dios. Quita todo argumento de preocupación. Quita todo argumento de ansiedad. Quita todo argumento de afán. Quita todo argumento humano mediante el cual te mueves. Dígale, Señor, yo derribo todo argumento de mi propia vida, de mi conocimiento intelectual, de mi carácter, de mis emociones, de mi forma de ser, de lo que he aprendido socialmente, académicamente. Yo rompo todo argumento, derribo todo argumento de mi vida personal que se levanta contra el conocimiento de Dios. Así vas a hacer que el ciclo se rompa. Pon la mente de Cristo en tu vida. Dígale al Señor, pon tu mente, Jesús, en mi vida, en mi mente. Tus pensamientos en mis pensamientos. Entonces el Espíritu de Dios vendrá a tu vida, te llenará de paz. Y esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, bloqueará el ciclo y romperá el ciclo. Y no volverás a tener preocupaciones, porque el Señor será el que te guía, porque Él te mostrará su verdad, porque el Señor quitará la ansiedad y pondrá esas aguas mansas que dice el Salmo. Yo te pido ahora que pienses en la palabra. Yo te pido ahora que le digas al Señor que te llene con su Espíritu. Deja que Él cada día fluya a través de la palabra a tu corazón. Él está en ti. El Espíritu Santo está en ti. Actívalo. Él está esperando que tú lo actives. ¿Y cómo lo activas? Depositando toda tu ansiedad en Él. Depositando todas tus cargas en Él. Dile, Señor Jesús, Espíritu Santo, deposito mis preocupaciones, mis cargas, mis ansiedades, mis pensamientos los pongo en ti. Quiero ser una persona diferente, pensar diferente, vivir diferente, pero esa diferencia la tienes que hacer tú en mi vida. Someto mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Someto mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Dígaselo ahora y deja que la gracia de Dios, su Espíritu en su vida, le llene para que cada día pueda avanzar al gran llamamiento, avanzar a vivir una vida con propósito, avanzar a vivir la vida de reino que Dios quiere que vivas. Bien, gracias por este tiempo, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas y bueno, un saludo, un abrazo desde la distancia y les amo en el Espíritu. Bendiciones para todos.